¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Me copian? Buenas noches, Lizen. ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches. Bien, vamos a dar inicio porque ya hemos perdido bastante tiempo. Y bueno, la clase de hoy termina a las 8. De todas formas, vamos a optimizar los tiempos para poder abarcar todo el avance el día sábado, ¿sí? Que empezamos a las 8:30. ¿Está bien? Bien, habíamos visto la clase anterior. Voy a hacer un pequeño Excel con todo lo que son las etapas de la auditoría. Es muy importante hacer el repaso general. Y el día sábado, como tenemos más tiempo, vamos a hacer un repaso mucho más específico por cada rubro. Pero habíamos entendido que la auditoría se divide básicamente en 3 etapas, ¿sí? Etapas que nos permiten llegar al objetivo, que es justamente evaluar la elaboración y preparación de los estados financieros. Entonces, en la primera etapa, que es la planificación, lo que hacemos es determinar la naturaleza, el objetivo y el alcance. ¿Sí? A manera de resumir, lo que la planificación nos permite es justamente esto que acabo de mostrarles y escribir en pantalla. ¿Sí? Sin embargo, cuando hablamos de todo lo que implica determinar la naturaleza, el objetivo y el alcance, vamos a ir desglosando. Cuando nos referimos a naturaleza, debemos entender que la auditoría es o tiene un enfoque financiero, ¿sí? La auditoría financiera no es más que la evaluación de los estados financieros. Entonces, no se olviden que cuando hablamos de naturaleza, estamos hablando del tipo de auditoría que vamos a ejecutar o llevar a cabo, ¿sí? Y entendemos como auditoría financiera la evaluación de los estados financieros con un principal propósito que es emitir una opinión independiente sobre la razonabilidad, otro término muy importante, de los estados financieros. Entonces yo voy a marcar las palabras claves para que ustedes también tengan en sus apuntes una opinión independiente, ¿no? Y básicamente llegamos a determinar así la naturaleza. Ahora, el objetivo está relacionado a lo que nosotros pretendemos hacer con este ejercicio, con esta auditoría. ¿Y cuál es el objetivo como tal? ¿Sí? Ya lo hemos puesto en la parte de arriba al definir justamente lo que es o lo que representa una auditoría financiera. Y el objetivo tiene que ver con determinar un examen para la verificación de los estados financieros, ¿sí? Entonces, el objetivo tiende a determinar cómo vamos a evaluar esos estados financieros a medida que vayamos avanzando con la auditoría. Y obviamente el objetivo principal, nuevamente haciendo mención al concepto como tal de auditoría financiera, es el de emitir una opinión. Por acá le vamos a añadir los tipos de opinión. Entonces sabemos que hay una opinión limpia, con salvedad, una opinión negativa y una
abstención de opinión. Es decir, que no quiero opinar por un motivo. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo como tal de concluir el trabajo de auditoría y se lo determina esto en la planificación. Y cuando hablamos de alcance, por último, nos referimos principalmente a la gestión, a examinar y los rubros o componentes de los estados financieros que serán evaluados. ¿Sí? Entonces, fíjense que hay un proceso que nos permite justamente determinar el alcance de nuestro trabajo. Entonces, cuando hablamos de gestión a examinar, nos referimos al año. Puede ser 2020, 2021 o 2022. ¿Sí? Y cuando nos referimos a los rubros de los estados financieros, nos referimos principalmente a cuentas de balance y resultado. ¿Sí? Pero es muy importante también entender otros términos que tienen que ver con el alcance, como por ejemplo, lo voy a poner en negrilla y en mayúsculas, materialidad. ¿Sí? La materialidad básicamente nos permite determinar un importe para saber cuándo nuestros hallazgos de auditoría pasan a generar una opinión con salvedad. Les pongo un ejemplo. Si ustedes evidencian una situación totalmente contraria a las normas de contabilidad que superan este nivel de materialidad, pues ese sobrepaso del nivel de materialidad se convierte en una salvedad. Y ahí tu opinión pasa de ser a una opinión limpia a con salvedad. De una opinión limpia a una opinión con salvedad. Entonces, la materialidad se convierte en un elemento fundamental para justificar la opinión del auditor. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tengamos una opinión limpia en una auditoría, entendemos que todas las observaciones que hayamos tenido no han superado la materialidad. ¿Sí? Y eso es muy importante entender porque muchas veces vemos un informe de auditoría o quizás alguno de ustedes ha pasado por una etapa de auditoría y resulta que se encuentran con una opinión con salvedad, pero quizás se han preguntado por qué, ¿no? Entonces, justamente el auditor tiene toda la responsabilidad de justificar esa opinión con salvedad, ¿no? Y bueno, llegando ya a lo que es la opinión negativa, se entiende que es un cúmulo, o sea, es una suma de salvedades que obviamente dan a entender que los estados financieros no habrían sido preparados, elaborados conforme a normas de contabilidad. Entonces, a mayor salvedad, dentro de los hallazgos de auditoría, tiende a generar una opinión negativa sobre los estados financieros, ¿no? Entonces, el término materialidad se convierte en algo muy importante y determinante en un proceso de auditoría. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? Ok. Luego tenemos el enfoque. El enfoque tiene que ver con cómo es que voy a plantear la revisión de los estados financieros. Me voy a enfocar más a lo administrativo, me voy a enfocar más a lo sustantivo, ¿sí? Y para eso, pues, la planificación a través de una evaluación del control interno nos posibilita poder determinar este enfoque, ¿no? Les doy un ejemplo. Si no hay controles internos, es decir, funciones, reglamentos, manuales, ¿no? El comportamiento propio de los funcionarios o de los trabajadores no es tan acorde a un control interno fortalecido dentro de la empresa,
pues como auditores nos damos la opción, ¿sí? Es más, determinamos que el enfoque va a ser netamente sustantivo, porque todo lo que estamos evidenciando en la evaluación del control interno nos va a dar lugar a que toda la parte administrativa va a estar observada, ¿no? Es decir, ya no necesitamos verificar nada porque con esta previa evaluación determinamos que el control interno no es adecuado, no es eficaz y por lo tanto pasa a ser directamente observado. Entonces lo que hacemos es darle un enfoque sustantivo. ¿Y qué es el enfoque sustantivo? Pues es poder verificar la consistencia de los saldos a través de las afirmaciones a los estados financieros, ¿no? El famoso BIP que tiene que ver con justamente el alcance de este enfoque, ¿no? Evaluación, integridad, propiedad, existencia y exposición. Eso es muy importante también conocer dentro de lo que es la auditoría financiera, porque básicamente nos da o nos permite plantear objetivos en los programas de auditoría. Si ustedes han visto en la parte práctica de Auditoría Financiera 1, justamente que al inicio de cada papel de trabajo teníamos estos programas, donde veíamos la palabra resaltada, evaluación, integridad, propiedad, existencia, exposición. Entonces, estos elementos, estas afirmaciones, son el foco de la evaluación que hacemos en una auditoría, ¿sí? Yo tengo que verificar que un activo exista, que un pasivo sea real, que sea de propiedad de la empresa, que esté correctamente expuesto, que esté correctamente e íntegramente registrado, que se encuentre debidamente evaluado, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos componentes, estos elementos, se correlacionan, ¿sí? Se integran para poder afirmar que esos estados financieros son preparados conforme a norma de contabilidad. Entonces, también por ese lado, determinar el enfoque en la planificación es muy, muy importante. Otro aspecto que también es importante para determinar el alcance es el cronograma y la disposición del equipo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? O sea, si yo sé que voy a realizar una auditoría a una empresa mediana, ¿sí? Voy a necesitar programar y planificar bien los tiempos que se va a destinar para poder desarrollar ese trabajo de auditoría. Y no solamente en tiempo, sino también en recursos humanos. ¿Sí? ¿Qué equipo, qué cantidad de equipo necesito? Necesito 1, 2, 3, 4, 5, 10 personas. ¿Sí? Y eso también se define en una planificación, ¿no? Es lo mismo que ustedes hacen cuando se les encarga algo en su trabajo, ¿no? Y ustedes miden los tiempos. A ver, te pido un informe y tú dices, a ver, de acuerdo a lo que me están pidiendo, voy a necesitar 2, 3, 4 días, probablemente necesite apoyo, ¿no? Entonces, empiezas a determinar el alcance de tu trabajo conforme a los tiempos, ¿sí? Y eso, pues, te permite, de cierta manera, hacer un seguimiento objetivo para que cumplas con el objetivo de presentar un informe. Acá es lo propio. Acá el cronograma tiene que estar establecido en las 3 etapas: planificación, ejecución, comunicación de resultados, y eso va a permitir hacer un seguimiento adecuado a las actividades de auditoría en sus 3 etapas y poder cumplir con el objetivo, que es justamente lo que acabamos de señalar hace un instante, ¿no? Que es el de determinar las verificaciones a los estados financieros, pero también emitir una opinión de acuerdo a los resultados de esa evaluación, ¿no? Y bueno, esto depende mucho. Por lo general son los auditores con mayor experiencia quienes, de acuerdo al tamaño de la empresa y a las actividades de la empresa, destinan los tiempos y la cantidad de personal necesaria para desarrollar el trabajo. Entonces, desde ese lado, también debemos entender que la planificación es importante y juega un rol determinante para las siguientes etapas. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Muy bien. Continuamos con la segunda etapa, que es la ejecución. La ejecución básicamente nos permite llevar a cabo lo planificado. Sí. Obviamente con aspectos adicionales que van a ser muy particulares dependiendo el tipo de información de la empresa. ¿Sí? Ya con esto les digo que no es lo mismo auditar una empresa comercial que una empresa de servicios, o una empresa de servicios con una empresa industrial, o una empresa constructora con una empresa eh, comercial, ¿no? Son empresas que tienen sus particularidades. Por más que sean comerciales ambas, es igual. O sea, tenemos la necesidad de conocer las actividades de cada empresa y de acuerdo a eso ejecutar nuestros programas de auditoría. Entonces, en esta segunda etapa, lo más importante es entender que llegamos a desarrollar los programas de auditoría con un propósito, ¿sí? Y ese propósito se traduce en hallazgos de auditoría y evidencia de auditoría, ¿sí? Entonces, al momento que nosotros ponemos en práctica nuestros programas de auditoría que ya han sido desarrollados con una debida planificación de la misma, lo que más nos interesa en la etapa de ejecución es poder encontrar hallazgos. ¿Y qué es encontrar hallazgos? En resumen, o en otras palabras, es encontrar observaciones a los estados financieros proporcionados por la empresa. ¿Sí? ¿Qué es lo que de alguna manera ustedes han hecho en la parte práctica de los 4 casos anteriores? Lo que veíamos también conmigo en esa práctica integral de cuentas de activo, es eso. Sí, y ahí veíamos, ¿no? Que habían situaciones que obviamente afectaban la composición de los estados financieros, la misma exposición. Entonces, a través de ese trabajo de auditoría, nosotros encontrábamos hallazgos y estos hallazgos deben estar debidamente respaldados con evidencia. ¿Sí? Evidencia no es más que la prueba que existe para poder respaldar una situación concreta. ¿Sí? Por ejemplo, acá es evidente, de acuerdo a la lista de estudiantes, que hay 16 participantes, 17, ¿sí? Sin contar. Entonces, claramente podemos notar que si yo esto lo presento como parte del respaldo de la evidencia de la clase llevada a cabo el día de hoy, voy a tener una lista de 17 participantes. ¿Sí? Entonces, seguramente Administración de Funde pues verificará que sean todos los que están inscritos y caso contrario, pues las personas que no están tendrán su registro de falta, ¿no? ¿Cuál es la evidencia? Justamente el poder tener esta lista en el Zoom, ¿no? Entonces, es muy importante que entendamos la evidencia como el medio probatorio para una situación concreta. Estoy seguro que en su medio laboral también existe este tipo de situaciones, ¿no? Cuando ustedes tienen que respaldar un informe, cuando ustedes tienen que respaldar su propio trabajo, hay evidencia. Hay evidencia y las evidencias son desde documentales, son desde visuales, ¿sí? Y bueno, hay varios tipos de evidencias que nosotros podemos eh, presentar. Las, eh, las evidencias informáticas, ¿no? O tecnológicas, que hoy en día pues está bastante de moda, ¿no? Desde el ingreso a nuestro trabajo, ¿no? ¿Cuál es la evidencia, según ustedes, de que han llegado a tiempo o han cumplido el horario de su fuente laboral? Pues el tiqueo, ¿no? El tiqueo que hoy en día es facial, es dactilar. Entonces, esos medios son una evidencia. ¿Cuál es el medio de la presentación de los estados financieros?
tienes que tener una auditoría, superas los 1.200.000, la entrega física que se hace a una gerencia de impuestos nacionales, o también podemos decir que el envío del formulario 605 también se convierte en una evidencia de la entrega de los estados financieros, ¿no? Pero de manera digital. Entonces, justamente cuando el día sábado veamos un poco la ejecución de todos los componentes de los estados financieros y su relación, vamos a poder entender cuáles son los puntos más importantes para poder hacer una buena auditoría, ¿sí? Más va a ser una clase de discusión. Ahí sí voy a pedir voy a empezar con una ronda de presentación así rápida para saber dónde trabajan y poder, a través de su experiencia, que entiendan un poco más el procedimiento de auditoría, ¿sí? Porque aunque no crean, nosotros mismos dentro de nuestro trabajo podemos ser nuestros propios auditores. Obviamente en un sentido más de control, de autocontrol, ¿no? Ya si son para fines de control propio, no es bueno que nosotros mismos nos evaluemos. Así que eso lo vamos a profundizar el día sábado. Sí, así que les voy a pedir que por favor el sábado estemos despiertos 8:30, de que podamos estar presentes la mayoría y que vayan, simplemente traigan ejemplos sobre cosas que les pasan en su trabajo, ¿no? En su área laboral. Todos trabajamos, así que no hay excusa, ¿no? Por eso estamos en estos horarios pasando estas clases, ¿no? Así que les voy a pedir eso como actividad, ¿sí? De hecho, ya anuncio esto porque prefiero hacerlo ahora para que estén preparados. Voy a evaluar de esa manera, ¿sí? Al menos el 30% de su nota con la participación del sábado, ¿ya? Así que va a ser un ida y vuelta, va a ser más de charlar, de conversar, de compartir experiencias y enfocándolo a lo que es una auditoría financiera, ¿ya? Así que ya les aviso, prohibido faltar, prohibido estar caminando en la calle o estar en el mercado, nada, ¿sí? Destinémosle, por favor, lo que le corresponde a esta clase, considerando que son horarios bastante flexibles. Muy bien. Entonces, básicamente en esta etapa, lo que nos permite es poder respaldar el informe de auditoría que vamos a emitir posteriormente, ¿sí? Y bueno, básicamente la última etapa, con esto ya vamos concluyendo, en la comunicación de resultados, nos vamos a salir un poco de lo que es común que ya les he compartido en la primera clase. Debemos entender que existen dos etapas, subetapas o subprocesos, como quieran, que se dividen en, ¿sí? La primera etapa está relacionado al informe de auditoría. Ya hemos visto en la parte de planificación qué tipos de informe podemos emitir, o sea, sí o sí se emite un informe, pero me refiero más a qué tipo de opinión podemos vertir en este informe. ¿Sí? Sabemos que hay una opinión limpia, otra con salvedad, otra negativa, y también me puedo abstener a opinar. Abstenerse de opinar no significa que no tenga que emitir un informe. Valga la aclaración, por favor. ¿Sí? No significa eso. Así que quitémonos ese pensamiento. Sí, la abstención de opinión tiene que ver más con la limitación al acceso de la información. Y es obvio, ¿no ves? Si, les voy a poner un ejemplo voy a poner un ejemplo con ustedes. ¿Sí? Sabemos que hay personas que muchas veces al inicio del comienzo de estas clases, ¿sí? Se emocionan y bueno, entienden que lo pueden hacer, que lo pueden lograr, pero en el camino se encuentran con dificultades muy personales, ¿no? Muy personales. Yo recuerdo cuando justamente el 2020 viajé la última vez a Potosí a dar la clase de Auditoría Financiera 1, creo que con el grupo 3 y 4.
y era pues un aula de más de 40, 50 estudiantes, si no estoy mal, ¿sí? Y cuando ya estábamos en Auditoría Financiera 2, ya era virtual, ¿sí? Con el parate que todos hemos tenido por el confinamiento y las restricciones, ya no eran 50, eran como 30, ¿no? Pero obviamente en la lista figuraban las mismas 50 personas. Y les pongo el ejemplo para que entiendan lo que significa un informe con abstención de opinión, ¿sí? Yo tenía en mi lista 50 participantes, pero solo me proporcionaron sus actividades o presentaron sus actividades 30 estudiantes. ¿Puedo yo hacer una evaluación, una calificación, una ponderación, ¿no? Una evaluación formativa, sumativa a esas 20 personas que ya no asistieron? ¿Qué opinan? ¿Puedo o no puedo? Carolina, ¿puedo o no puedo? Dice, yo pienso que dependiendo a los casos. No, pero te pongo más en contexto. No me han presentado nada, no estaban en la clase en la clase virtual, no presentaron sus actividades, no hicieron su evaluación. Yo ¿Puedo o no puedo? pienso, no, no, dice. No, ¿verdad? Es lo Ujú. mismo. Ahora, imaginémonos el mismo ejemplo, pero para una empresa. Yo voy, una empresa, tengo que hacer una auditoría financiera, pido mayores, contables. No, no tenemos. Pido estados de cuenta. No, no tenemos. Pido documentos de constitución. No, no tenemos. Pido contratos de préstamo. No, no tenemos. Pido y pido y pido y no me entregan nada. ¿Voy a poder evaluar? No, ¿cierto? Entonces, estos dos ejemplos nos permiten entender el por qué se puede llegar a generar un informe con abstención de opinión. Y es porque no es que no significa de que la empresa no haya tenido muchas salvedades y demás, no, sino que no hemos podido, nos hemos visto imposibilitados como auditores de poder evaluar esos estados financieros. ¿Sí? Entonces, esta primera etapa es la más importante, es el producto, si quieren, final de nuestro trabajo como auditoría. Después de haber planificado, después de haber ejecutado, llegamos a lo que necesita, requiere la empresa para poder presentar, obviamente. Eso es lo otro, ¿no? Ese es el punto que quizás también vamos a conversar mucho el sábado. Ya les dejo con la cuestionante, ¿no? O sea, hoy en día en Bolivia las auditorías solamente se hacen por cumplir con el fisco, con el Estado, quiero decir, o es que alguna empresa que quiera mejorar su rendimiento o quiera, de cierta manera, pues, ordenar un poco su empresa, puede solicitar una auditoría, ¿no? Entonces, hoy por hoy en Bolivia, la mayor parte de las auditorías, me animaría a decir que el 99%, tienen el propósito de cumplir con los requerimientos de entes reguladores, ¿no? Como por ejemplo impuestos, ¿sí? Es más, no me van a dejar mentir, pero nosotros hacemos estados financieros con propósitos tributarios, ¿no? Lo hacemos con propósitos generales, como indica la norma internacional. Entonces, pues, eso es algo que depende mucho de cómo, de nuestro contexto, sí, pero sepan que no necesariamente tenemos que auditar a empresas que superan los 1.200.000 de ingresos, ¿sí? Y les voy a dejar además una sugerencia, ¿sí? Ustedes que trabajan hoy por hoy y
en un tiempo más van a titularse, van a tener que rendir un examen o realizar un proyecto. No está de más pensar que ustedes pueden llevar a modo de realizar su proyecto de grado una auditoría a empresas medianas, ¿no? ¿Por qué? Porque es interesante mostrarles este proceso a este tipo de empresas. Y aunque no crean, es bastante enriquecedor, ¿sí? Entonces ya les dejo, ¿no? Como una alternativa más de las que ya tienen, ¿no? Porque ya el tema de control interno es bastante recurrente, ¿no? Entonces, yo siempre les pregunto cuando me piden que sea tutor, elegí un tema sobre el cual te has formado, ¿no? No te has formado para desarrollar controles internos en una empresa, te has formado para ser auditor. Entonces, yo creo que en esa línea, pues, ustedes, quienes van a optar por el proyecto de grado, deberían hacer una auditoría, ¿no? Pero bien, vamos a, si quieren profundizar un poco más sobre esto y sobre algunas sugerencias, pues lo vemos el día sábado, ¿no? Entonces, esta primera etapa culmina en el informe de auditoría y la segunda etapa, que no es menos importante, pero obviamente no es el producto principal del trabajo, está relacionado al seguimiento de la carta de control interno y actualización o elaboración, ¿sí? Entonces, cuando me refiero a carta de control interno, me refiero a la de la gestión anterior, ¿sí? Y elaboración de la misma me refiero a la gestión actual, ¿sí? Entonces, como auditores, estamos en la obligación y en la responsabilidad de verificar que el control interno de la gestión anterior haya sido considerado por la empresa. El cumplimiento no es obligatorio como en las entidades públicas, ¿sí? Pero nosotros tenemos que informarle a la empresa qué observaciones habría subsanado en su totalidad o de manera parcial y qué observaciones todavía están pendientes. Y a esto se debe incluir observaciones que se hayan generado en nuestro propio examen, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos muy en cuenta este proceso. Se he vuelto a explicar las tres etapas de auditoría, pero con un sentido mucho más práctico, o sea, mucho más real, ¿sí? Haciendo un resumen quizás de lo más relevante dentro de cada etapa, porque lo otro ya lo hemos visto en teoría en el módulo anterior, ¿no? Entonces, eso es importante. Bien, no sé si hay alguna duda, alguna consulta. Muy bien. Entonces, por favor, les pido que para el día sábado todos estemos con la disposición de compartir, ¿sí? Situaciones que tengan que ver con sus fuentes laborales, obviamente con el enfoque de auditoría. No es que vamos a hablar acá de sus trabajos, no piensen eso, sino que eh, tengan con ustedes un ejemplo de una situación específica, puntual, que ustedes creen que se pueda evaluar, que se pueda mejorar, que se pueda de cierta manera auditar, ¿sí? Para que conversemos sobre las posibles alternativas o procedimientos de auditoría más efectivas a ese contexto, ¿sí? Entonces, esa va a ser su evaluación, señores. Ya les aviso, ¿sí? La evaluación se va a desarrollar en la clase respecto a esto. Yo voy a hacer una introducción que no nos va a tomar más de 1 hora,
sobre las relaciones de las cuentas o componentes de los estados financieros y sobre los aspectos de procedimientos de auditoría, ¿sí? Tanto con un enfoque de cumplimiento como un enfoque sustantivo. Pero ese resumen, como les digo, no nos va a llevar más de 1 hora y después quiero que compartamos esto para, desde nuestro día a día, que es el trabajo, podamos enfocar también una auditoría financiera. No es necesario, cuidado que estén trayendo estados financieros, no, una situación concreta. Les doy un ejemplo. En mi empresa, actualmente tenemos una situación complicada con el manejo de cajas. Hay muchos faltantes, no hay respaldos, hay entregas que no tienen un recibo, ¿no? O sea, situaciones así concretas, ¿sí? Y se van a ir dando cuenta que hay procedimientos que de cierta manera se pueden aplicar en otros rubros, ¿no? Lo propio con, les doy otro ejemplo, ¿no? En mi empresa tenemos dificultades de poder gestionar los cobros, por lo que las cuentas por cobrar se van acumulando cada tiempo, ¿sí? Entonces, sobre ese contexto también vamos a trabajar para ver qué procedimientos de auditoría son los más adecuados. Bien, ¿alguna consulta, alguna duda antes de despedirnos, por favor? Perfecto, entonces con esto habríamos concluido la pequeña sesión de hoy. No sé si van a llamar lista, perdón. Vamos a empezar entonces con el llamado de lista. Muy gentil. Muchísimas gracias. Hasta el día sábado con todos. Muchas gracias, Lisa. Bueno, empecemos por favor con la llamada de lista. Aguirre Flores Limber. Anurral de Puita Tatiana. Buenas noches, presente licenciada. Por favor, Gracias. si me tomara en cuenta, ingreso un poco tarde a la clase. Ya no dije presente. Muy bien, no se preocupe. Gracias. Baspineiro Beltrán Caterine. Presente, Lisen, buenas noches. Buenas De igual noches. forma, al comienzo no estuve en la llamada de lista. Está bien. Bejarano Sonco Marlene. Presente, licenciada, buenas noches. De la misma Buenas manera, por noches. favor, tómeme en cuenta, ingreso un poquito tarde a la clase. Muy bien. Calderón Jaime Svania. Camata Murillo Héctor. Presente, Lisen, buenas noches. Muy De la bien. misma manera, yo también al ingreso no dije presente. Muy bien. Chalar Vargas Jenny. Presente, Licen, buenas noches. Licen, Buenas ¿no noches. llamó lista al inicio de la clase? Sí, se llamó, se dijo que se iba a llamar al último. De todas maneras, las personas que me están diciendo están entrando como atrasados. Por eso estoy tomando en cuenta. Gracias. Choque Villaca Filomena. Presente, Lisen. Gracias. Cordero Pinto Franz. Coro Tardío Teresa. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches, gracias. García Jorge Marco Antonio. González Lima José Luis. Presente, licenciada. Igual estaba presente desde el inicio. Se toma en cuenta, gracias. González Portugal María. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Licenciada, una consulta. El día sábado, ¿a qué hora es la sesión? 8:30 de la mañana. Gracias, licenciada. Muy bien. Guerrero Villegas Albert. Presente, estaba desde el principio. Muy bien. Y Porre López Paola. Buenas noches, licenciada. Presente. Lisen, igual llegué tarde a la clase.
Muy bien. Isla Benavides Marisol. Jacinto Ibarra Yuli. Licen, buenas noches, presente. Estaba desde inicio de clases, Licen. Muy bien, gracias. Liana Noguera Rosario. Buenas noches, licenciada presente, Liana Noguera Rosario. Sí. Lima Bedia Eliacer. Llanos Quispe Juan Marcos. Presente, licenciada. Estaba desde el comienzo también mi persona. Gracias. Mamani Marca Karen. Presente, licenciada, estaba igual desde un inicio de las clases. Muchas gracias. Mariscal Ordóñez Daniela. Sardinas Villafuerte Lady. Ramírez Callazuca Luis. Ceballos Coro Sergio. Muy bien. Eso sería todo por hoy. Nos vemos el día sábado a 8:30, por favor. Que tengan buen fin de semana.